Noticias 24. El exalcalde Germán Codina y el exministro de Sebastián Piñera, Rodrigo Álvarez, se sumaron al comando de José Antonio Kast. Para hablar de este y otros temas, estamos en contacto con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buena introducción me hizo, ¿eh? Cortita, directo al grano. Cortita. Oiga, desmarques, porque yo creo que aquí no se puede hablar de descuelgue, porque estamos hablando de figuras relevantes de Chile Vamos, antiguamente la Alianza por Chile, UDI, Renovación Nacional, que optan por apoyar, ya sea públicamente, a José Antonio Kast en las elecciones de noviembre, no Evelyn Matei, o integrar el comando de José Antonio Kast. ¿Cómo está viendo estos desmarques que se están dando? ¿Lo ve como algo que podría ir aumentando también? Mira, hagamos una cosa. Yo voy a referirme a eso, pero permíteme mirar esto en un plano un poquito más amplio. ¿Sí? A ver, lo que estamos hoy día observando es que de a poco se va perfilando esta campaña. Yo creo que es un hecho que hay una candidatura, la de José Antonio, que está bien perfilada, digamos, y después Janet Jara, que se ha ido enredando. Yo creo que desde la llegada de Juan Sutil y de Juan Antonio Coloma, especialmente al comando de Evelyn Matei, la campaña tomó orden, tomó estructura, y bueno, después otros candidatos, obviamente el caso de Franco, de París y de Johannes Kaiser, en fin. Pero ¿qué es lo interesante? Que acá, hoy día, la candidatura de Janet Jara se ha ido desdibujando en muchas peleas internas y yo creo que eso se va a expresar en una baja en sus encuestas. Y que por otro lado nuestra candidatura ha ido tomando orden. Entonces yo creo que nosotros podemos empezar a conversar seriamente de la posibilidad que pase algo como lo que ocurrió en Bolivia. ¿Qué es lo que ocurrió en Bolivia? Que se desfondó la candidatura que venía a suceder a la postura de la izquierda radical que venía gobernando en Bolivia. El MAS. Y a partir de ahí, y ahí se configuró una segunda vuelta entre dos oposiciones. Por lo tanto, yo la primera reflexión que quiero invitar a los que están en su casa es que si queremos eventualmente dar una señal muy clara de cambio de rumbo al país, no habría mejor manera de hacerlo que con dos alternativas de oposición en ¿Usted ve segunda posible vuelta. este escenario que se dibujó hace meses, digamos, que fue perdiendo fuerza, todo esto dentro de las encuestas, de la proyección de la bola de cristal de noviembre, de una segunda vuelta con dos candidaturas de derecha o de oposición? O sea, yo creo que lo que ha pasado en Bolivia es una novedad. Yo creo que es un hecho que hoy día la candidatura de Janet Jara está muy enredada. Yo creo que Evelyn Matei en las próximas semanas va a encumbrarse al 20% por lo menos, y por lo tanto ahí se va a producir un momento en donde votantes de oposición van a ver que hay dos candidatos muy perfilados y que por lo tanto si se concentra la votación en ello, podemos aceptarle una derrota histórica a la izquierda como fue la que hace 3 años atrás ocurrió en el plebiscito, y terminar con dos candidatos de oposición. Yo creo que eso se va a empezar a configurar. Y a propósito de los descuelgues, yo por eso creo que hoy día el estar hablando de una cosa como esa es un error de timing tremendo, porque lo que hace es desviar el foco de lo que realmente está ocurriendo, que es que la candidatura oficialista, la candidatura de Janet Jara, no es capaz de dar ni con un programa, ni con un equipo, ni con un planteamiento. Entonces, yo alentaría a todos que hoy día estemos focalizados en esta posibilidad de tener dos candidaturas de oposición en segunda vuelta. Ya, solamente un punto. Usted decía, cuando Evelyn Matei en las encuestas llega a un 20%. Actualmente, 12%. La próxima 14, semana, 15. de hecho. Es bien ambiciosa la proyección que tiene, diputado. Bueno, yo lo que observo es que un comando que ha ido tomando cuerpo, que ha ido tomando estructura. Yo creo que ciertos votantes de oposición se van a hacer la pregunta, bueno, ¿cómo impedimos que haya un segundo gobierno de izquierda? Sin lugar a dudas, bueno, teniendo una segunda vuelta entre dos alternativas de oposición. Yo creo que Evelyn Matei además ha ido logrando entusiasmar a gente que tiene historias distintas, caso de René Cortázar, de José Pablo Arellano, en fin, de Jimena Ricón, pero que ven para adelante una alternativa común. Entonces, yo aliento a los votantes de oposición, porque esta conversación no es a nivel de élite, es a nivel de votantes, que nos la juguemos por una segunda vuelta de dos alternativas de oposición como una manera de aceptarle una derrota histórica a la izquierda radical. Ya, usted mencionaba a las personas, los líderes políticos, los expertos que se unen a la candidatura de Evelyn Matei. Y usted dice, esta conversación tiene que ir a justamente no la persona de élite. Cuando se habla de los 40 expertos económicos que acompañan a Evelyn Matei, me puedo equivocar en el número, perdón, los expertos en seguridad, son muchas veces una línea de expertos que efectivamente tienen muchas credenciales, pero la duda es si eso llega al votante común y corriente, digamos, al ciudadano que quiere seguridad, más seguridad, que quiere mayor empleo y mejor empleo. ¿Cómo también ir dándole eso? De alguna manera, desde el análisis político se apunta a que la candidatura de José Antonio Kast, al lado, más que expertos, se ha ido justamente a ese tipo de temática.
A ver, yo creo que el nivel de desastre en que nos tiene el gobierno hace que una expresión como la fuerza del cambio, o sea, en el fondo una cosa como de fuerte voluntad, aparezca como atractiva y eso es un hecho. Ahora, yo tengo claro que los cambios no se hacen solo con fuerza. Los cambios se hacen con votos, los cambios se hacen con equipos técnicos, los cambios se hacen con capacidad de tener programas. Y yo creo que nuestra candidatura, la de Eli Matei, tiene el desafío de en el cortísimo plazo hablarle así de claro a los chilenos. La fuerza no es suficiente. La fuerza requiere votos en el Parlamento, no tengo ninguna duda que Evelyn Matei es la que más va a concitar el día de mañana. La fuerza necesita también capacidad de tener gestión del Estado. Si un legado nos deja este gobierno es que las buenas intenciones no se traducen en mucho si usted no tiene gente que es capaz de administrar bien el Estado. Y la tercera cosa importante son los equipos y las capacidades técnicas. Entonces, yo creo que nuestra candidatura tiene que hablarle a los chilenos con mucha claridad y decirle, nosotros queremos un cambio de rumbo claro, nítido, pero tenemos ¿Y lo está mayor haciendo? capacidad de hacerlo. A mí me gustaría que subiéramos un poquito los decibeles. A mí me encantaría ver, por ejemplo, a Evelyn Matei en el puerto de San Antonio, contándole a los chilenos que en ese puerto hace no mucho no se traficaba droga como se hace hoy día, que con el despliegue del Tren de Aragua y otras bandas que trafican droga a través de nuestros puertos se necesita mucha vehemencia, pero también se necesita entender cómo se hace y cómo se llegan los equipos técnicos para impedir que eso siga sucediendo. Ese tipo de imágenes de una firmeza acompañada de capacidad de soluciones concretas, yo creo que es lo que los chilenos necesitan para inclinarse por su alternativa. Ahora, en lo inmediato, por ejemplo, esta tarde hablaron el senador Cruzcoque y también el senador Coloma, integrantes del comando de Evelyn Matei, y apuntaron y solicitaron a José Antonio Kast retirar su propuesta que busca modificar la reforma de pensiones. ¿Eso es subir los decibeles o no? Yo creo que eso Porque el es candidato al exigir... lado, no la candidata al frente. Digamos. A ver, lo que viene ahora, y especialmente con roles como el suyo, que son periodistas exigentes y incisivos, es que cuando usted plantea algo, tiene que ser capaz de justificar qué significa ese algo. Cuando José Antonio Kast legítimamente dice que él va a cambiar la estructura de la reforma tributaria, que consiste básicamente en una generación de recursos que no implique deuda para el Estado. Perdón, previsional, no sé qué dije. Bueno, previsional. Tributaria, pero bueno. Bueno, es que ahí viene la rebaja. Es que ahí viene, sí, yo sé de qué va. Oye, pero el punto es el siguiente. Si alguien plantea una alternativa distinta a la de la reforma previsional para hacerse de recursos, para financiar un aumento inmediato de los fondos de los adultos mayores, bueno, lo tiene que explicar. No basta que usted diga con qué no está de acuerdo, porque usted cuando es candidato presidencial no es analista externo. Pues. Usted lo que dice es, bueno, este es el curso de acción. Entonces yo celebro que hoy día se esté discutiendo ya no de ideas generales, ya no de programas generales, sino que vamos a entrar progresivamente, Nico, a las preguntas concretas. Y ahí yo creo que nuestra candidata va a mostrar que no da lo mismo tener trayectoria, no da lo mismo conocer el Estado, no da lo mismo tener experticia técnica. Ya, pero vuelvo al punto de subir los decibeles, cuando se enfrenta, digamos, lo que es la propuesta del candidato de la oposición y no la candidata del oficialismo. La candidata enfrenta el candidato... el norte se va apuntando, digamos, al que voy a tener al ladito y que eventualmente voy a terminar apoyando si es que gana. Al revés, me imagino que también. José Antonio Kast ha dicho, si gana Evelyn Matei o Johannes Kaiser o Franco Parisi, yo los voy a apoyar, digamos. La candidata Evelyn Matei ha sido más cauta y ha evadido varias veces la posibilidad de un eventual apoyo a José Antonio Kast si llega a la segunda vuelta, hay que decirlo. No, yo no tengo ninguna vacilación. Yo voy a apoyar al candidato de oposición que llega a la segunda vuelta con total convicción. Yo cuando digo subir los decibeles me refiero a subirlo en la capacidad de verbalizar nuestras propuestas, en hacerlo en una puesta en escena más audaz. Cuando hablemos del Tren de Aragua, bueno, hagámoslo de un asentamiento criminal en Maipú. Cuando hablemos de Turbazo, hagámoslo acompañado de víctimas que han sufrido Turbazo. O sea, mostrémosle a los chilenos que nuestra candidata conoce los problemas y por lo tanto está dispuesto a ir al encuentro de las víctimas y darle cursos de acción concretos porque conoce el Estado, conoce la manera de resolver. Ese tipo de decibeles son los que me gustan a mí, los decibeles contra el Tren de Aragua, contra los abusos en materia de contribuciones, contra las listas de espera. Esos decibeles es lo que tenemos que subir en cortísimo plazo en la candidatura de Evelyn Matei. A propósito de las contribuciones, y lo ha mencionado también la candidata Evelyn Matei, de hecho usted, entiendo, tuvo una reunión con el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, pidiendo la exención o término de contribución. Ahí podemos entrar al detalle de lo que fue la conversación. Pero este punto, que en términos, claro, muchos de los que pagan contribuciones dirán, efectivamente, tiene que haber una rebaja, ¿para qué decirlo de adultos mayores? Pero no abarca la gran totalidad, digamos, del chileno y la chilena, por el sistema impositivo, por lo que es el volumen impositivo. Eso, de alguna manera, ¿por qué termina siendo una bandera protagonista en la campaña de Evelyn Matei? ¿Sabe por qué? Porque una cuestión que podría ser razonable desde el punto de vista de pedirle a las personas que contribuyan al bien común termina siendo un abuso.
en minutos en que no hay claridad por qué le han subido usted los avalúos, en minutos en donde una persona que, por ejemplo, se le incendia la casa, en vez de bajar su avalúo, sube su avalúo. Hoy día estábamos con Patricio Miranda, quien aprovecho de enviarle un saludo, conversando con el ministro de Hacienda. Él le explicaba: ministro, no tengo explicación para haber pasado de pagar X a haber pasado de pagar 5X. Explíqueme qué cosa tan nueva ha pasado en mi vivienda para pasar una cosa como esa. Entonces, yo creo que hoy día las contribuciones se han transformado en algo abusivo y una manera clara de evidenciar que nuestra candidatura está dispuesta a contribuir al bien común, a jugársela por lógicas de justicia distributiva, pero eso no implica tener conductas abusivas, por ejemplo, con los adultos mayores. Y ahí lo planteé derechamente al ministro Grau, que aprovecho de contarle. A mí algunos me dicen: pero ¿cómo te entrevistas con el ministro Grau, que ha sido tan criticado por nuestro sector? Bueno, pues el ministro Grau va a tramitar el presupuesto de la Nación, que le va a repercutir al primer gobierno, o sea, el primer año de gobierno que sigue. Entonces, ahí no nos confundamos. Yo tengo ideas firmes, pero estoy perfectamente disponible a contribuir en cosas que sean buenas para Chile. Y hablamos de cómo mejoramos las condiciones laborales de carabineros, cómo le cumplíamos con el bono que tienen pendiente para equiparar el tema de los planes de mejoramiento de la gestión, cómo avanzamos en sistema de tecnologización a propósito de las listas de espera, o sea, cómo aprovechamos el presupuesto para, en vez de transformarlo en una guerra permanente que a los chilenos no les interesa, a transformarlo, Nicolás, en alguna oportunidad para lograr ciertos consensos de cara a lo que sigue el próximo año. ¿Y quedó en algo para el proyecto de ley de presupuesto del gobierno esa conversación con el ministro Grau? Mire, yo no voy a evidenciar aquí cosas que se están conversando, pero lo que sí le puedo decir es que mi conversación con el ministro Grau se enmarca dentro de un espíritu de muchos de nosotros de entender que el presupuesto del primer año del próximo gobierno no puede ser construido a las patas y a los combos, tiene que ser construido en una lógica de reducción del gasto, de contracción del déficit. Esperaríamos que todos los proyectos de presupuesto no fueran a la patada y el combo, pero entiendo que el último de un gobierno y el inicial del próximo gobierno tiene un cariz distinto. Este diputado, le podrán criticar muchas cosas, pero al menos cuando se trata de temas país está dispuesto a contribuir en cosas de lógica de bien común. Entonces, aquí, Nicolás, lo que tenemos que lograr es en salud, en educación, en materias como las que estábamos conversando, contribuciones, seguridad, buscar sentar un piso común para que el próximo gobierno, cualquiera este sea, tenga un presupuesto que le permita hacer su trabajo. Esa es nuestra tarea y al menos eso yo me voy a abocar. ¿Qué le ha parecido sobre el presupuesto? Interesante eso, justamente el cambio de gabinete, con el cambio en Hacienda, en también economía. El propio presidente Boric, en ese mismo cambio de gabinete, dijo que el proyecto de presupuesto tiene que tener un foco en el empleo, pero siempre en la responsabilidad fiscal. ¿Cómo toma, digamos, esos lineamientos del mandatario? Bueno, yo lo tomo de buena forma porque cuando tú tienes que reducir un gasto público que está generando un déficit importante, cuando tú tienes que entregarle al próximo gobierno lo más posible sanear la deuda pública, yo me alegro que el gobierno entienda que las personas pasan, pero las instituciones quedan. Entonces, el presupuesto es eso, es una oportunidad que tenemos como país de fijarnos prioridades, de fijarnos políticas, y creo que la política tiene que ser incrementar el gasto en las prioridades del país, principalmente en seguridad, y buscar también reducir los gastos superfluos que muchas veces terminan afectando a los más pobres en políticas sociales que están mal diseñadas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y al menos yo creo que ese tiene que ser el espíritu. Franqueza, sinceridad, ideas firmes, pero al mismo tiempo buscar soluciones concretas para los chilenos y chilenas. Nos quedaron unos minutos. Un tema también del día, la situación del exalcalde Daniel Jadue, candidato a diputado. Hace poquito se sabía que ante el segundo tribunal electoral de la región metropolitana, Renovación Nacional, su partido, pidió la inhabilidad de Jadue. Esto luego que el tercer juzgado de garantía de Santiago cerrara la investigación, definiera el cierre de la investigación, reagendara la audiencia de preparación de juicio oral y confirmara o ratificara, digamos, el carácter de acusado de Jadue. ¿Por qué se hace esta medida o esta acción por parte de RN? Porque creemos que en un Estado de Derecho es muy importante que los temas se zanjen y no que estén como en el aire, y por lo tanto nos parece que requerir de los organismos pertinentes un pronunciamiento que dé certeza jurídica sobre quiénes van a ser los candidatos que finalmente van a competir, en este caso en el Distrito 9, nos parece que es una cosa totalmente normal. Yo lo que aspiro es que todas las personas que compitan tengan efectivamente cumplidos los requisitos que hay para competir, y en eso, cuando existe alguna duda, lo que corresponde es requerir en el Estado de Derecho del organismo pertinente que haga un pronunciamiento, y eso es lo que ha hecho hoy día Renovación Nacional. ¿Por qué tendría que pensar uno de que no es bajarlo por secretaría, por vía administrativa, lawfare, como también se menciona tantas veces, instrumentalizar, usar a la justicia para fines políticos?
Mire, yo me acuerdo que cuando el señor Jadwe estaba empezando el juicio teníamos protestas ahí en el Centro de Justicia porque ellos no querían que hubiera una persecución política. Aquí no hay ninguna persecución política. Aquí lo que estamos buscando es que se aplique el Estado de Derecho. Y uno de los principios del Estado de Derecho es que nadie está por sobre la ley, que la ley se aplica por igual a todas las personas y que por lo tanto aquí lo que estamos pidiendo es de una entidad independiente que se pronuncie sobre una situación que evidentemente es de interés público. Así que para otro tipo de consideraciones mejor se lo dejamos a aquellos que fueron a protestar en el frontis del Centro de Justicia. Ahora, en lo práctico, ¿hay tiempo para eso? Hoy día entiendo que terminaba lo que eran las reclamaciones a las candidaturas, no solamente la Jadwe, sino en general las que fueron presentadas por los pactos. Sí, hay tiempo y de hecho es justo dentro de plazo para que se puedan hacer los pronunciamientos pertinentes. Y a mí me parece importante que los chilenos nos acostumbremos a que la ley se cumple para todos por igual y por lo tanto, a ver, la verdad que esto podría ser promovido perfectamente de oficio, que Renovación Nacional lo requiera a petición, me parece que está perfecto, pero acá no podemos permitir que personas que eventualmente no cumplan con los requisitos que ha establecido nuestra legislación puedan competir. Eso se llama igualdad ante la ley, igualdad en las reglas del juego que me imagino todos los que están en su casa pretenderán para Chile. Diputado Diego Chalper, agradecerle nuevamente su tiempo, diputado. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Hasta luego, gracias.